Chispa. Agradecemos a don Víctor Andrés García Belaunde y al congresista Becerril por estar pues aquí en la edición central de ATV Más Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí. ¿Cómo toman estas primeras reacciones, esta primera reunión entre Cateriano y don Lucho Bedoya de cara al diálogo? Bueno, yo creo que conversar no es pactar. Claro. Además había una vieja frase que la popularizó don Ramiro Prielé en el pasado, viniendo más de un partido que en esa época era mucho más belicoso de lo que puede ser hoy día. De tal manera que yo creo que en democracia lo normal es conversar. No significa eso que estemos de acuerdo, ni que dejemos de lado nuestros principios, nuestras posiciones, nuestros objetivos políticos, pero tenemos que conversar. Esa es parte de la democracia. No se conversa en las dictaduras. El señor Maduro no conversa en Venezuela, por ejemplo. El señor Castro no conversa en Cuba. El señor Kim Il-sung o Kim Il-min en Corea del Norte tampoco conversa. Conversan los presidentes democráticos. Y eso es fundamental. Así que yo creo que eso le hace mucho bien al país. Más aún cuando hay un primer ministro nuevo, recientemente nombrado, que es confrontacional, o que lo ha sido, que esperemos que a partir de la fecha pueda cambiar. Alan García ha dicho que está dispuesto al diálogo también. Incluso el mismo Mulder, que intercambió puyazos a través de la cuenta de Twitter con el hoy premier, ha dicho que tiene algunos puntos quizás de convergencia. ¿Qué dice usted, congresista Becerril? ¿Qué dice el fujimorismo? ¿Se podrá sentar Keiko Fujimori con Cateriano? Yo creo que el diálogo obviamente siempre es importante cuando el diálogo es sincero. Pero si Cateriano parte diciendo que él se siente obligado a cambiar, entonces nadie que haga algo obligado lo va a hacer bien ni de mucho gusto, ¿no? Además, yo creo que el presidente Ollanta ha sabido elegir a una persona para confrontar con la oposición. La característica que ha tenido siempre Cateriano es de oposición, de confrontación. Nunca ha sido su característica el diálogo. Por lo tanto, nosotros en este diálogo es muy difícil creer, más aún cuando este gobierno lo ha devaluado completamente. La primera Ana Jara, cuando quería el voto de confianza, pidió el diálogo y fuimos al diálogo. Claro. Cuando luego hubo el tema del reglaje, el chuponeo, pidió diálogo. Ahora Cateriano quiere su voto de confianza y pide el diálogo. Habrá pues que hacer un acto de buena fe, esperando, antes de ir al diálogo, una agenda clara y precisa por el bien del país. ¿Cuáles son los puntos? Ustedes fueron representantes de bancadas que censuraron a Ana Jara. ¿Cuáles son los puntos que sus respectivas bancadas reclamarían o pondrían en el tapete en esta posible reunión que ustedes dan el voto de confianza siempre y cuando se respeten tales lineamientos? Bueno, el tema económico es fundamental. Dentro del tema económico es darle plata a la gente, meterle plata al bolsillo, que es una especie de inyección a la vena directa de las personas. Le da más fluidez, le da más movimiento, le da más posibilidades de mejorar, de gastar, de pagar sus deudas, de asumir algún tipo de responsabilidades. Y eso, por ejemplo, una de las medidas que hay que hacer y que tiene que hacer el gobierno, es algo que ya está en la agenda del Congreso, y que depende del presidente o de la mesa directiva, que es el tema de las gratificaciones. O sea, la gratificación es darle 22% más en julio y en diciembre a todos los peruanos que están en planilla. Eso es fundamental y el gobierno se ha estado oponiendo a eso, a pesar de que está vigente 4 años, pero ha perdido ya su vigencia el día de hoy. Entonces hay que volverlo a ponerlo en vigencia. Eso es fundamental. Que vayan líquidas y no grabadas y pues se descuenten los impuestos de ellas. Por supuesto que sí, que se le pague a las personas. No se les cuente el 13% de AFPs y que se le dé el 9% de salud, porque nadie puede pagar ni cobrar 2 veces el seguro de salud cuando el mes tiene 30 días. Eso no se puede ni aceptar, es un robo a mano armada. Es en el tema laboral. Es el tema laboral. Pero hay otros temas, el tema de reactivación de la economía. ¿Cómo reactivamos las importaciones? Han bajado 46% en los últimos meses. El Perú ha crecido 2.4%, ha dejado de crecer 4 o 5%, y eso implica unos 100 o 150 mil puestos de trabajo que no se van a crear nuevos en el Perú. O sea, yo creo que el tema económico es fundamental. Y finalmente el tema político, bueno, el tema político es reconocer o dar satisfacciones de lo que ha pasado. Es decir, no podemos ser los
30 millones de peruanos sospechosos de la DINI. Sospechosos de la DINI que la maneja el gobierno de turno. Eso no se puede ni aceptar. Hay explicaciones que dar. Que no haya una autocrítica, que no haya habido una, un acto de contrición, como se puede decir, ya que estamos viniendo la Semana Santa, por parte del gobierno en reconocer los errores y más bien calificar de injusta la censura a Ana Jara. ¿Cree usted que va en contra de lo que el gobierno realmente quiere, de este diálogo que está proponiendo? Yo creo que acá no habría mucho que reclamar al presidente Ollanta, quien por su formación militar no entiende pues de lo que es democracia. Él debería haber aprendido ya que en democracia y en utilización de lo que es la Constitución, la censura es una herramienta, un mecanismo de control político. Él no lo entiende así. Por lo tanto, ¿qué le podemos pedir? Más bien yo creo que Cateriano debería aportar, si es que en realidad él quiere acabar con la crisis política, debería cambiar radicalmente su forma de ser y ojalá que así lo sea, porque esa crispación política conlleva al decrecimiento económico, conlleva a ahuyentar las inversiones. Yo no entiendo cómo quieren crecer al 4.2% si para comenzar esta crisis política, más aún con el premierato, va a ahuyentar las inversiones. ¿Quién va a invertir en el país en este clima pues de confrontación? Claro. Usted ha sido pues en el terreno político rival de Cateriano y ha tenido pues escaramuzas memorables. Vamos a ver una de ellas que nos han seleccionado aquí para verlas. Se le critica por esas decisiones, reacciona y sale los medios como un león. Sin embargo, con la primera dama se vuelve un gatito faldero, tal como ocurrió el día jueves 25. Bien, bueno, esto fue en aquella famosa interpelación. ¿Sigue siendo un gatito faldero Cateriano o ya ahora pues se ha limado las garras y podría dar un zarpazo de tigre? No, yo creo que él ha quedado plenamente demostrado que pidió pues luz verde a la señora Nadine Heredia, lo cual está completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Él debe despachar con el presidente porque así dice la Constitución. El presidente representa a la nación, encarna a la nación. ¿Y qué hace él despachando, pidiendo luz verde a la señora Nadine? No dicen pues que tiene unas cartas democráticas muy grandes, y yo no creo que sea democrático despachar, subyugarse a una persona que no ha sido elegida por el pueblo. El mismo premier ha señalado pues que el tema político le interesa, le preocupa, ¿no? Pero dice que en todo parlamento donde no hay una mayoría, pues ya la historia nos habría enseñado a los peruanos que cuando no hay mayoría las cosas no caminan. ¿Usted qué piensa? Pues eso es relativo, ¿no? Que importa la fiscalización, pero que como se les ha ido la mano esta vez. Ese es un empecinamiento que estuvo vigente hasta los años 80, pero ya ha sido superado ampliamente. Claro, los gobiernos que no tenían mayoría, había ministros censurados. Por ejemplo, el primer gobierno de Belaúnde hubo 11 ministros censurados, y entre ellos el primer ministro, Óscar Treyes Montes, el 30 de diciembre del año 63. Pero claro, no había mayoría. La mayoría la tenía en ese momento el Partido Aprista con la Unión Nacional Odrista, que se habían unido víctimas y victimarios, porque Odrí había perseguido antes a La Torre, pero en fin, después llegaron a un acuerdo. Entonces, pero después se ha demostrado, a partir de la Constitución actual y a partir de la salida de Fujimori en el año 2000, se ha demostrado que los congresos sin mayoría, o sea, los gobiernos sin mayoría en el Congreso, han funcionado bien. Toledo no tuvo mayoría, Paniagua tampoco tuvo mayoría y fue elegido el presidente constitucional a través del Congreso. Alan García tampoco tuvo mayoría, Ollanta Humala tampoco tiene mayoría. Entonces han pasado 15 años con 4 gobiernos sin mayoría, y sin embargo el Congreso está ahí y el gobierno ha podido hacer más o menos su labor. Entonces, eso de que los gobiernos sin mayoría no son estables, me parece que es un tema ya de la historia, más que del futuro, ¿no? Claro, estos 30 días que ha dicho la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, que tendría el premier para verlo el tema del voto de confianza, empiezan a correr ya. Y las preguntas de los analistas y de los expertos y también de mucha gente de la población es ¿qué va a pasar si es que este voto de confianza no se produce?
Bueno, no sé si le toca o quieres que yo... Piponeamos y ahí voy a continuar vamos picando, ¿no? Mientras Héctor Cerril piensa la respuesta, yo voy avanzando. Claro, porque una nueva censura o de negarle el voto de confianza ya también nos estamos haciendo un harakiri, ¿no? Nosotros lo conversamos esto mismo casualmente antes de entrar a la SET. Yo creo, en el caso nuestro, yo creo lo siguiente. Nosotros hemos sido gobierno en 3 ocasiones. El señor Becerril también ha sido parte de un partido de gobierno. Yo creo que no se le puede quitar a un primer ministro que recién asume funciones y que no sabes cómo va a actuar, a pesar de que tiene antecedentes A o B, pero que no sabes a partir de ahora cómo va a actuar con este nuevo cargo que antes no ha ejercido, quitarle la confianza. No. El voto más que de confianza, como decía el viejo maestro Luis Alberto Sánchez, el voto más que de confianza es un voto de expectativa. Entonces, ¿tú qué haces? Tú quieres verlo trabajar, pero ¿cómo lo ves trabajar? Dándole la oportunidad de que lo haga. Le das un voto de confianza para verlo trabajar. Si al día siguiente o al mes siguiente o a los 2 o a los 6 meses te das cuenta que el trabajo que ha hecho es muy malo, bueno, ahí tendrás que pensar qué haces para que se vaya. Lo censuras o lo interpelas, en fin, ya usas otro mecanismo. Hay mecanismos. Pero no le puedes contar la confianza si aún no se ha desempeñado en el cargo. Este gabinete es importantísimo de cara a lo que queda de este gobierno. Entonces, ponerle una tacha de inmediato, como bien señalado, es complicado. Y quizás, de repente Cateriano es candidato al Congreso. También. Entonces, de repente estamos hablando que es un gabinete muy cortito, ¿no? Claro. Yo creo que es muy difícil darle el voto de confianza a Cateriano, porque es el vocero de un partido que, para comenzar, este gobierno ha acabado con el milagro peruano. El crecimiento de la economía ha decrecido y cada vez el horizonte se ve más oscuro. ¿Cómo podemos creer y dar un voto de confianza a un gobierno, finalmente, donde no hace nada por el tema de la seguridad ciudadana? Cada día más asesinatos, más extorsiones, es decir, complicado. Donde prácticamente el presidente de la República, ya en campaña, y la señora Nadine utilizan recursos del Estado en todas las actividades para hacer proselitismo político. Es decir, particularmente yo no creo en este gobierno y por lo tanto va a ser muy difícil otorgar el voto de confianza al premier y vocero de este gobierno. Entonces vamos a tener momentos álgidos para debatir todavía, porque si ya el APRA también se sentaría a conversar, como usted dice, conversar no significa pactar. Esperamos lo que sus bancadas propongan. Finalmente, al peruano de a pie, al peatón, quizás a la gente que no está muy enterada del tema político, del trasfondo político, lo que sí le importa es la tranquilidad. Y le importa vivir en un país seguro y en un país donde haya inversión también. Donde haya inversión, donde haya seguridad jurídica, ciudadana, donde además haya oportunidades para todos. Y las oportunidades la da, evidentemente, el trabajo. Y si no hay trabajo, no hay buenas ofertas de trabajo, pues sencillamente viene la gran frustración. Segundos finales, don Héctor Becerril. Yo creo que si este gobierno, el presidente Ollanta, hubiese pensado en el país, no hubiera elegido a esta persona, cuya única característica importante es la confrontación. Y yo creo que él más ha actuado empáticamente. Y bueno, pues lo que yo estoy manifestando es a título personal. Nos reuniremos nosotros el día de mañana y fruto de eso será un acuerdo consensuado, colegiado de la bancada, y veremos qué pasa en los próximos días. Bien, vamos a agradecer a la presencia de ambos parlamentarios que han estado en la edición central para ver este tema, que es importantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de los destinos del país. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí en la edición central. Nosotros, amigos, vámonos rápidamente a una pausa comercial y regresamos de inmediato. Muchas gracias.